Muy buen día para todos. A continuación explicaremos el desarrollo del taller para uso de frameworks y tecnologías para acceso a datos. En este caso vamos a realizar un desarrollo web utilizando el framework Spring Boot, y el acceso a base de datos se va a hacer también utilizando un framework especializado para acceso a datos como es Hibernate, que trabaja conjuntamente con JPA, que significa Java Performance API, que facilitan el proceso de integración con datos en una forma muy resumida, permitiendo el desarrollo rápido de aplicaciones de diferentes características. Bien, el concepto de JDBC es el concepto previo a JPA, en donde las aplicaciones anteriormente necesitaban que se les indicaran todas las instrucciones de conectividad hacia la base de datos. Igual cuando se requería tomar información de la base de datos, es necesario escribir todo el código SQL necesario para acceder a los datos y extraer la información requerida para la generación de informes o algún otro proceso propio del objetivo de la aplicación. También no significa que no se esté usando ahora, se usa todavía para muchas aplicaciones. Se ha integrado con el framework de Hibernate, que simplifica parte de estos procesos, ayudando al programador a no tener que codificar toda la parte de conectividad y la generación de muchos de las consultas que previamente se hacían a través de código SQL. Sin embargo, se creó la tecnología JPA, que ayuda de forma sustancial, eliminando todos los procesos de conectividad, dejándole esa responsabilidad exclusiva al compilador, digámoslo de esa forma, y facilitando en gran medida todos los procesos de desarrollo. Bien, en este documento pues pueden ver algunos ejemplos de cómo se hacía la conectividad previamente, y los van a comparar ustedes más adelante cuando vean la parte de programación correspondiente a estos pasos necesarios para realizar la conexión con la base de datos. Bueno, en cuanto a la tecnología JPA, que es el objetivo propiamente de este taller, o que se está utilizando para poder realizar el taller, podemos ver que integra en forma, digamos, dentro de todo el proceso de conectividad, ya todo lo que corresponde al framework de Hibernate, e integra los drivers de la tecnología previa que son necesarios para poder conectar con la base de datos. ¿Sí? Y todo esto se constituye en un repositorio de datos donde las instrucciones entregadas por Java a través del framework de Spring nos permiten llegar muy fácil saltándonos una serie de instrucciones de conexión y de filtro, de validaciones de datos, dejando esa misión a el framework de Hibernate. Adicionalmente controla todos los procesos de seguridad. Hibernate ofrece gran cantidad de funciones y métodos para controlar accesos, para registrar y validar claves de acceso a aplicaciones y otra serie de funcionalidades pues que se verán ya mucho más adelante en su proceso de formación. Por ahora estamos utilizando lo básico, una simple instrucción de consulta que nos genera un listado y ya pues vamos a ver cómo opera. Bien, aquí pues está todas las condiciones, características en que opera este modo de conexión a la base de datos, y podemos ver que son muy simples respecto al código que se requiere utilizar para hacer esa conexión y extracción de la información. Bien, para el desarrollo de nuestro ejercicio, ya relacionado con el acceso estructurado a datos, vamos a utilizar varias tecnologías, entre ellos lo que es el framework Spring Boot, el sistema gestor de bases de datos de SQL Server, la tecnología JPA, junto con el framework Hibernate. Bien, el desarrollo de la aplicación que vamos a elaborar integra diferentes procedimientos y también un patrón de programación que es muy importante conocerlo, que es el MVC, modelo vista controlador,
que permite la estructuración del proyecto de todos los módulos del proyecto en diferentes carpetas para poder acceder fácilmente al código del proyecto. Bien, ¿qué significa MVC? En la gráfica podemos observar que se tienen tres componentes básicos: modelo, vista, controlador. ¿Sí? El modelo se encarga de toda la gestión con la base de datos. Allí se definen las estructuras de cada una de las tablas, los campos que la conforman y los métodos que se utilizarán para grabar la información en la base de datos, para recuperar la información en la base de datos, para actualizar, para algunas actividades que se desarrollan propios del contacto con los datos. Se apoya en muchas ocasiones trabajando con Hibernate y con obviamente las drivers o los drivers para la conectividad con la base de datos. Adicionalmente, la segunda letra, vista, la B de vista, integra todas las pantallas, los diseños de pantalla, los formularios, las interfaces, reportes que se generan para el contacto con el usuario. Eso hace parte del front-end, esa interfaz. Y en las carpetas que se han destinado para esta funcionalidad, se crean allí los archivos HTML, los archivos JPG que contienen el código de esa parte del front-end de la aplicación. Y el controlador se encarga de todos los procesos ya de la lógica de la aplicación y de interactuar entre la vista, lo que necesita el usuario, con el almacenamiento de los datos para recuperarlos o para grabarlos en esos sistemas de almacenamiento. También existe otro modelo de programación que corresponde a la arquitectura orientada a servicios. SOA o SOA. En este sistema se agregan unos componentes que agrupan o especializan las funcionalidades que se requieren del acceso o para el acceso a la base de datos. Es decir, a una entidad como por ejemplo cliente se le asocian todas las actividades de generar listados, de grabar información, de borrar información, de actualizarla con unas funcionalidades específicas y que pueden cambiar para otra entidad, pero se conserva la misma estructura del programa, simplemente cambiando 2 o 3 componentes y la lógica del programa sigue igual. Este modelo SOA será el que utilizaremos para el desarrollo del presente taller. Opera de la siguiente forma: a través de la vista, del componente vista, se crea el framework mediante el cual el usuario va a hacer una solicitud de información o va a visualizar los resultados del proceso que le entrega el servidor. ¿Listo? Entonces, esta solicitud la recibe el controlador. El controlador arma o estructura el modelo de datos o las instrucciones para ir a la base de datos a partir de la información que ha sido programada en el modelo. En el modelo recordemos que se registra la estructura de la tabla que va a ser consultada. Y a partir de allí, el módulo de servicios es invocado por el controlador para que le entregue el servicio que solicita, bien sea un reporte, un listado, un list, o una incorporación o un insert, o crear información en la tabla, o una actualización o un borrado de datos. En este caso vamos a obtener un listado a través del servicio de reportes o el servicio de listados, que va a proveerle al usuario el listadito de registros que se encuentran en la tabla que vamos a utilizar en el ejercicio. Este módulo de servicios tiene interfaz con todo el componente de repositorio de datos, que se encarga de todo el proceso de ir y volver a la base de datos, entregándole el listado o grabando la información o haciendo filtros, la información que le haya sido programada a los diferentes servicios asociados al controlador. Bien, entonces si es un listado que se solicita,
el controlador va a detectar que se está pidiendo esa información y pues se le programa para que acuda al servicio correspondiente. El servicio correspondiente hace su tarea, le devuelve la información, el controlador la recibe y arma la vista o arma la pantalla que finalmente va a recibir el usuario. Eso lo vamos a ver en unos pasos muy simples con el desarrollo de este taller. Bien, a continuación explicaremos los requerimientos necesarios para la elaboración de este taller. Vamos a construir una pequeña página web con un listado en el framework Spring Boot y esta tabla estará ubicada en el servidor local de SQL Server y obviamente debe estar operativo, debe estar debidamente abierto el enlace del servicio de SQL Server para que pueda ser tomado por la aplicación que lo va a accesar. Bueno, ¿qué necesitamos? Un computador con Windows, obviamente, que tenga instalada el software para el desarrollo. En este caso estaremos trabajando con Spring Tool Suite 4, que ya en taller previo se hizo el proceso de configuración. Necesitamos una conexión estable a internet porque el framework Spring Boot y el editor están permanentemente en conexión con los diferentes proveedores de los drivers que generan toda la parte de código que simplifica ese framework. Y por cada modificación que se haga regularmente se accesa los diferentes sitios de internet donde debe verificar que la información se encuentre correctamente suministrada. Bien, la IDE que ya vimos en ese entorno de desarrollo que se preparó en el taller anterior, que debe tener conectado o debidamente instalado el Java. En este caso pues se recomienda para estos ejercicios trabajar con la versión 1.8, aunque el compilador va a ser el que esté asociado con la herramienta que se haya instalado, bien sea el 17, el 22, pero la parte interna básica de las instrucciones del programa van a estar soportadas con este JDK, que es el kit de desarrollo de Java 1.8 instalado asociado con ese proyecto. El servidor de páginas web, que sería el Apache Tomcat versión 8.5, que también se suministró en el taller anterior para el procedimiento de instalación, y esto debe estar debidamente configurado para que las aplicaciones que se están entregando para el desarrollo de este taller operen correctamente. El sistema de base de datos SQL Server, una versión reciente preferiblemente y que esté instalado necesariamente en forma local. La parte final del taller será cambiar la IP para que se conecte con el servidor remoto. Bueno, y previo al desarrollo del taller debe haber creado la base de datos o tener una base de datos de prueba en la que dispongamos de una tabla que tenga al menos unos 3 registros para poderlos consultar, 2 o 3 registros, y también que esa tabla tenga al menos unos 3 campos también para las 3 columnas que se van a desplegar, o 3 o 4 columnas en la actividad. Bueno, el desarrollo del taller, pues como primera medida, a través del gestor de base de datos, pues estaríamos creando o verificando que ya se disponga de esa tabla o esa base de datos inicialmente, que tengamos una tabla para pruebas. En este caso tenemos una tabla a la que hemos llamado clientes, que tiene esta estructura de un campo para nombre, un campo para correo electrónico, un campo para edad y un identificador, y que al desplegarlo pues tengamos algunos registros. En este caso tenemos 2 registros de prueba que se deberían observar al momento de ejecutar la aplicación, como lo observamos en esta pantalla que nos muestra ya el listado generado por la interfaz que hemos creado en Spring Boot. Tenemos los 2 registros y las diferentes columnas: identificador, nombre, teléfono, edad
y acciones que se desarrollarían en una posterior versión, como editar y eliminar. Aunque aquí están puestos únicamente los botones, no son funcionales. Estas ya corresponden a un trabajo posterior donde se integran los otros servicios que prestaría una aplicación ya completa. Bien, entonces esto es el resultado final, y para ello pues el siguiente requerimiento, nuestro editor, en este caso el Spring Tool Suite versión 4. Bien, para ello se ha suministrado un archivo empaquetado .zip, proyectos springboot.zip, que ustedes deben instalar en alguna de las carpetas. En este caso lo he copiado en la carpeta del workspace creado para alojar los diferentes proyectos. Entonces, ese archivo empaquetado, vamos a hacer el proceso de instalación de los proyectos. En primer lugar, desempaquetando los diferentes proyectos en esta misma carpeta del workspace. Tiene que ser en esa carpeta porque es la que va a utilizar la herramienta de trabajo del IDE de Spring Tool Suite para gestionar todos los proyectos. Procedemos a descargarlos. Allí vemos que entonces quedan descargados los proyectos. Yo ya había descargado previamente el demo para verificar la conectividad con el servidor, pero ustedes lo van a descargar también dentro de los 5 proyectos que se suministraron. Bueno, una vez descargados, viene la incorporación dentro de la herramienta de Spring Tool Suite para poderlos gestionar. Entonces, solamente en este caso vemos que está creado el que yo había probado previamente. Sin embargo, ustedes pues puede que no lo vean todavía, o que ya vean solamente los proyectos que tenían antes. ¿Cómo lo vamos a incorporar? Entonces, entramos por la opción de File, y en File está Importar proyectos. Dentro de las diferentes opciones, por la pestaña de General, la primera de todas, encontramos acá proyectos desde un folder o archivo. Entonces seleccionamos esta carpeta, esta opción, y allí nos aparece inicialmente un proyecto previo. Digamos, si lo teníamos antes seleccionado o alguna otra carpeta por defecto, vamos a ir a buscar en directorio y ubicamos la carpeta del workspace que donde estamos trabajando. En este caso tengo creado el workspace, solamente el workspace. Ya ubicados en esta carpeta, o si estoy en la carpeta previa, con solamente señalar el workspace donde tengo alojados esos elementos, le digo acá seleccionar carpeta y me aparece el listado de todos los proyectos que se encuentran en ese workspace pendientes de ser incorporados. En este caso tengo 4 proyectos pendientes de ser incorporado. Por acá está el demo y la carpeta de servers, que no es proyecto. Entonces este no lo voy a gestionar porque ya lo descargué, pero ustedes lo marcarían el que corresponde a el Dynamic Web Project. Marcamos los que necesitamos y le decimos finalizar. El sistema va a iniciar un proceso de incorporación y pueden observar en la parte inferior de la pantalla que se están descargando todos los componentes que están inmersos en el código generado por el framework. Entonces, por eso es importante la conectividad con internet, que ojalá sea estable, sea algo rápida, para que estos proyectos se actualicen rápidamente. Aquí Aloha genera unos errores inicialmente. Sí, vamos a ver la razón por la que generó esos errores. No es normal que los genere, ya los está corrigiendo. Listo. Y ya terminó, ya de estar por terminar el proceso. Ya aquí se ha borrado la barra de estado que no se encuentra procesando. Y vemos que en la parte final de cada uno de los proyectos aparece la palabra bot, que significan que son proyectos elaborados en Spring Boot. Lo primero que vamos a hacer, recuerden que ustedes debieron haber hecho el proceso de configuración del servidor. Van a activar la pestaña de servidores y allí en servidores deben observar que aparecen los diferentes servidores cargados. En este caso solamente está cargado el Tomcat 8.5.
Si ustedes han probado algún software diferente o algo que requiere otro servidor, pues también los pueden cargar y allí lo van a observar. Voy a iniciar una prueba para verificar que sí esté funcionando ese servidor, porque si no funciona no vamos a poder hacer nada, porque no se va a desplegar la pantalla de internet, la vista del navegador web. Entonces, como si no hubiera internet, no estuviéramos entregando páginas web al usuario que la solicite. Esto lo vemos acá ya en este proyecto de Demo Dynamic Web Project. Y allí pues nos ubicamos solamente en el nombre y le vamos a decir clic derecho, Run As. ¿Sí? Si quedó bien cargado, aquí deben aparecer algunas opciones de diferentes formas de ejecución. Nos interesa la primera, correr en un servidor, y dentro de ella está el servidor localhost. Desplegamos la lista de servidores. Para poder ejecutarlo, desplegamos la lista de servidores, marcamos Tomcat. Listo, tiene que estar seleccionado el detalle de los servidores que se encuentran en el localhost para poder ejecutarlo. Entonces marcamos ya la versión 8.5, le decimos Next y aquí vemos que ya ese proyecto está siendo asignado. Nos aparece acá como una advertencia, como un mensaje de error que nos dice que es requerido pero no se puede remover del servidor. Entonces le decimos acá, simplemente lo vamos a ejecutar, no nos interesa esta parte de removerlo. Entonces le decimos acá finalizar y él ya nos carga una página web donde nos dice que hola, soy el servidor de Apache. Esto es el mensaje que se quiere mostrar por defecto. ¿Cómo se hace esto? Es muy simple, lo vamos a ver a continuación. Bien, vamos a desplegar el contenido del proyecto marcando el clic en la flechita derecha que se encuentra al comienzo del nombre del proyecto. Allí encontramos diferentes carpetas. Entonces este proyecto tiene una serie de contenidos por acá. Nos interesan en este momento, pues estos son archivos de configuración, ¿sí? Por ahora no los vamos a observar. Está Java Resource. Entonces dentro de Java Resource hay una estructura de carpetas que todavía no se han indicado porque estamos solamente con una página muy básica. Está la carpeta de librerías. Dentro de las carpetas de librerías están las librerías correspondientes al Java Development Kit 1.8 y está la carpeta de la librería del servidor, el Tomcat, Apache Tomcat 8.5. Todos estos archivos que vemos acá son los drivers que por defecto él ya le asocia al proyecto para que funcione y cargue el servidor y haga todo el proceso una vez se compile. Está la carpeta build que no tiene nada en el momento y está la carpeta src que tiene por dentro una carpeta main, que ya sabemos que el main nos asocia o nos identifica como lo principal del proyecto, donde se encuentra el programa de inicio, digámoslo así. Dentro de web, como es una aplicación web, allí vamos a encontrar algunas subcarpetas que pues con algunas archivos de configuración que no vamos a tocar para nada porque se cambiaría la configuración de los programas y después no nos van a ejecutar. La carpeta lib en el momento no tiene nada y está el index.jcp, que es la página inicial del sitio web que estamos mostrando. Como podemos ver, doble clic para abrirlo. Es muy similar a la estructura de HTML, tiene algunos encabezados adicionales, pero conserva toda la estructura o todo lo que conocemos de HTML para su edición. Entonces simplemente es una página que arriba tiene su cabecera, que se llama, inserta aquí el título. Voy a modificarlo como para probarlo. Te lo voy a decir acá, web prueba servidor. Prueba servidor, que nos va a aparecer en la pestañita del navegador. En el momento no aparecía, ahorita lo vamos a ver. Y acá dice, hola, soy el servidor Apache Tomcat, estoy activo acá, bienvenidos. ¿Listo? Entonces eso es lo que estaría en este momento. Lo voy a grabar, ¿sí? Ya digamos que todavía el servidor no lo ha actualizado. Voy a verificar el archivo en el navegador, si está todavía sin cargar. Si le digo que a recargar, obviamente ahí ya aparece el bienvenidos y aquí nos debe aparecer web prueba servidor. ¿Listo? Ese es el
ya está funcional, y pues eso nos sirve para comprobar que efectivamente sí se está conectando con el servidor nuestro desarrollo. Bien, como podemos ver, el proyecto solamente tiene este archivo dentro de lo que hemos programado nosotros para la edición de esa página web. Lo demás está por debajo, que es la configuración del servidor, que todos los parámetros están bien establecidos, y de ahí en adelante cualquier proyecto es así de simple para poder iniciarlo. Como vimos, esta es una página de prueba muy sencilla para mostrar un mensaje inicial, no tiene contacto todavía con bases de datos, está estructurado para contactar bases de datos. Aquí le podemos agregar ya en esta carpeta de src main java todos los componentes de modelo vista controlador, para que un archivo que se encuentra aquí, una clase main, esa clase main se encargue de lanzar el primer proceso que enlaza el controlador, y ese controlador va a atender las peticiones que se hagan desde este archivo HTML que haga un usuario, y el usuario, a través de unas instrucciones adicionales ya de Java que se van a incorporar en este archivo de presentación o en los formularios, va a activar el controlador, y el controlador se encarga de hacer toda la gestión de ir a la base de datos, utilizar el modelo o finalmente entregar resultados a través de la vista a el usuario final. Entonces esta aplicación pues no tiene nada de eso todavía, y es, como decíamos, una parte de prueba. La siguiente aplicación, que están anexas, digamos, a los archivos que se compartieron con el taller, vemos acá un proyecto JPA y otro proyecto JDBC. El JDBC tiene toda una serie de componentes. Acá están, digamos, estos archivos no tienen como tal una página web, sino tienes unos resultados por consola para verificar el funcionamiento. Ya enlazan una base de datos a través de las rutinas o procedimientos normales, algo parecidos a los que se encontraron en la parte teórica del comienzo del taller. Esa información la encontramos acá, entonces, en la carpeta de src. Por aquí está main, dentro de main están archivos de Java, está toda esta estructura, tenemos la estructura de cliente, que es equivalente al modelo. Entonces dentro de cliente vemos una estructura ya de clases elaboradas en Java para definir la estructura de la tabla, digámoslo así, la tabla cliente, que tiene el identificador, tiene el nombre, tiene el correo electrónico, tiene el campo de edad, tiene unos métodos que se encargan de tomar la información, los heads toman la información almacenada una vez se hagan las cargas de datos desde la base de datos, y la proyectan y la llevan hacia la vista. Entonces se utiliza para ello, y los sets para registrar la información en memoria, que después se transporta hacia la base de datos ya conformados los registros. Eso hace parte de programación, no se va a ver en el momento, y tiene al final un método que se encarga de armar una cadena de texto, que es la que se va a mostrar en la consola para verificar que sí están el registro completo cuando se está accediendo a la base de datos. Esto lo hace todo el cliente. Entonces, si nos retornamos a nuestro modelo por acá de JDBC, perdón, vemos que aquí hay una petición. Por allí en algún momento el servidor se encarga de hacer el llamado a la base de datos, y allí se entrega una instrucción SQL para acceder a la base de datos y entregar los resultados. Eso bajo el modelo parecido a vista controlador. Entonces vamos a accesar esa información. A ver, por acá está el diagrama, vista controlador, y tenemos esa definición de la estructura de cliente, que es el aporte del modelo, y el controlador en algún momento, que no va a ser como tal un controlador, sino a función del programa main, que se encarga de llamar a ese cliente y de estructurar esa consulta. Ya lo vamos a ver. Y esa consulta va y trae los datos y finalmente los muestra para llevarlos a la vista. Entonces eso operaría más o menos de esta forma. Entonces, en el programa principal, que es este, tenemos ese programa que es el main,
previo a ello hay unas definiciones de tipos de datos que van a permitir hacer ese contacto con la base de datos, construir el listado resultante de la lectura de la base de datos, donde está el compendio de registros, en este caso 2 registros, y el main internamente lanza la ejecución de un método run que muestra en consola unos resultados. Va a crear la cadena SQL del select, todos los archivos desde la base de datos select asterisco from cliente, la tabla clientes, en un listado de tipo de dato cliente que tiene los 4 campos, y a ese listado lo vamos a llamar clientes. Le asigna la consulta del query que armamos acá y va a generar pues un resultado bajo la estructura que se armó en la clase cliente, y eso se la va a transferir a la variable clientes. Entonces lo que está en un registro de base de datos ya queda trasladado a una porción de memoria que tiene esos registros. Tiene 2 registros y tendría cada registro 4 campos, como está estructurada esta clase, que fue la que vimos hace un momento acá. Y así va luego con una estructura de for each que recorre todo el vector y registro por registro va mostrando los 4 campos que conforman un renglón. Entonces recordemos que acá tenemos un método string, todo string, que convierte esos 4 registros, esos 4 campos que pertenecen al registro en un solo renglón, en una cadena de texto que la va a retornar y la va a mostrar acá. Eso es todo lo que hace el programa. Vamos a verlo ejecutar para ver su funcionalidad. Ya es una aplicación string, en Spring Boot, entonces la ejecución va a ser un tris diferente. La marcamos acá, clic derecho, y le decimos Run Us, y vamos a ver más opciones acá para configurarlo, y el servidor que vamos a utilizar o la forma de ejecución a través de Spring Boot. Spring Boot va a utilizar el servidor por defecto que quedó configurado, que ya lo hemos configurado en el taller anterior. Lo ejecutamos, nos va a generar un error porque olvidamos apagar el servidor que se encontraba anteriormente utilizado. Entonces, no tenemos problema porque no va a generar página web, entonces no tuvimos problema con el servidor. Aquí el servidor sigue activo, no tenemos ningún problema porque no está utilizando servidor web. Y vimos que en la consola generó por acá todo el proceso de inicio de Spring Boot, y vemos por acá, hola, este es el listado de clientes, y aquí aparecen los 2 clientes que se encuentran en la base de datos. Aquí esto me está mostrando salida por pantalla print line, hola, este es el listado de clientes, y nos está mostrando por cada renglón una salida mostrándolo y saltando de línea, que son los 2 rengloncitos que vemos acá. Está el cliente 1 Uriel, el cliente 2 Matías, con el correo electrónico y la edad, y el identificador, cliente 1, cliente 2. Esos son los datos que tenemos por acá en la base de datos, en la tabla. Entonces, si miramos la tabla clientes, vemos que deberían aparecer esos 2 registros, Uriel y Matías, con la información aquí que se está trasladando. Entonces el servidor ya está yendo a traer los datos desde la base de datos bajo el método antiguo de enlace con la base de datos. ¿Listo? Y traemos entonces el resultado. Bien, hemos trabajado entonces bajo esa consulta bajo el modelo JDBC. ¿Listo? Bien, ahora con el modelo JPA, que es el que va a servir para nuestro trabajo. Igual, tenemos ese segundo ejercicio, ¿sí?, que ya utiliza el framework Hibernate y la tecnología de persistencia que incluye muchos controles de seguridad, de recuperación de información, de salvar información en caso de pérdida de luz, demás cosas en los servidores, para que haya persistencia de mantener los datos conforme se quería inicialmente, ante algún proceso que se ha interrumpido abruptamente. Entonces, esas son las ventajas que tiene Java bajo este modelo de trabajo.
Y este sistema operaría, o este ejercicio operaría de la siguiente forma. Vamos a ir nuevamente acá, no tenemos servidor web, no tenemos problema entonces de apagar el servidor que tenemos activo. Vamos a cerrar acá el proyecto, ya vimos todos los componentes, ¿sí? Adicionalmente me hizo falta una parte, que es este archivo POM que se encuentra por acá, POM XML. Ese archivo contiene la estructura de dependencias que necesita ese sitio Spring Boot para que funcione. Y es muy delicado, cualquier modificación que se haga en este archivo tiene que hacerse con las debidas cuidados, consultando las páginas web de los proveedores o demás, para asegurarnos que la versión que se está trabajando del software no va a ser afectada por una modificación de un versionamiento nuevo que implique bien sea el framework Spring Boot o cualquier otro componente. Entonces, esas instrucciones normalmente vienen allí identificadas en el sitio web cuando hay una modificación, una actualización, y siempre esos componentes se identifican acá con la versión. Dicen es compatible con tal versión, no es compatible, hay que hacer algunos ajustes en los programas. Por eso Spring es tan delicado, y crearon Spring Boot para modificar y corregir muchas de esas situaciones críticas que tenía el anterior framework. Hay mucho software todavía elaborado en Spring, lo seguirán utilizando por mucho tiempo, y ya Spring Boot soluciona gran parte de esas inconsistencias o esos problemas que se presentaban con el versionamiento. Entonces hay una serie de dependencias. Esta es la parte inicial de presentación, donde están el nombre del proyecto y los sitios, bueno, la ubicación, digámoslo así, el grupo de trabajo que se identifica al inicio de los archivos cuando se crea un proyecto, la versión que tiene el compilador, que es diferente de la versión 1.8 en este caso. Acá tenemos también ya lo que corresponde al JDBC para arrancar Spring. Tenemos la dependencia que va a la base de datos. Este archivo es el que contiene este puentecito que tenemos acá. ¿Sí? Dependiendo del gestor de base de datos, ese archivo cambia. ¿Listo? El driver que va a hacer esa conexión, en este caso com.microsoft.sql server, es para Microsoft Server. Para MySQL es otro diferente, para Oracle es otro diferente, para Postgres otro diferente, y eso lo van a ver cuando se cree un proyecto. Ahorita se va a crear y se va a ver cómo funciona. Tenemos acá la otra dependencia que es para la parte de pruebas, que eso no se va a ver por el momento, simplemente Spring Boot la coloca allí para procesos posteriores, y este también es para otros procesos posteriores de Maven, que es el gestor de toda esta información. Estos son un modelo de archivos que permite esas actualizaciones automáticas gracias a este gestor Maven, que se encarga de mantener actualizada el versionamiento de todos los desarrollos que se hagan. Y a través de estos dependencias se permiten hacer esa serie de actualizaciones y armar esa estructura del proyecto ya funcional. Bueno, eso me hacía falta explicar de ese archivito POM, y pues los demás proyectos van a funcionar similares, salvo que pues se incorporan nuevas dependencias dependiendo ya de los módulos adicionales que tenga cada proyecto. Bien, eso en el JDBC. Ya el concepto de JPA incorpora mucho más avanzado el proceso de cliente de modelo vista controlador. Ese modelo vista controlador estructura en una serie de carpetas los contenidos. Entonces aquí vamos a ver que hay ya varias carpetas, ¿sí? Entonces está la carpeta cliente, que en este caso sería el modelo, la carpeta controller, el archivo controller, que es el controlador, este repositorio, que es el que hace el puente con la base de datos, ¿sí? Que integra los dos, tanto el cliente como el controlador, y acá el programa principal. Bien, entonces lo voy a ejecutar desde acá y vemos su funcionalidad. Ahí arranca inicialmente, vamos a ver que no nos arroje ningún error. Al final nos debería mostrar esa estructura con una respuesta, y adicionalmente pues Hibernate nos va a permitir observar
la estructura que él armó dependiendo de una instrucción que le entregamos con la clase cliente, y él arma el SQL que lo tiene que hacer. Nosotros en ningún momento en el código le pasamos el SQL, solamente genérenos un listado y él se encarga de hacerlo todo de una forma ya mucho más simple. Está el archivo ya la respuesta. Hola, este es el listado de clientes. Y acá cliente 1 y cliente 2, como lo vimos previamente, y otros procesitos posteriores que hace Spring Boot para terminar y quedar atento ya a la finalización del programa. Entonces, esa es la funcionalidad. ¿Qué contiene esto internamente? Entonces, vimos que están acá ya una clase cliente, la clase controller que es nueva. Si vemos la clase cliente es muy parecida. Vamos a cerrar acá todo esto. Cliente, aquí, perdón, close all. Le decimos ahora esta clase cliente, ¿sí? Aquí se han incorporado unos anotaciones propias de Spring Boot para inyectarle código a los procesos que manejan JPA e Hibernate. Donde se le dice esto que viene adelante es una tabla y se basa en esta tabla de clientes, y acá definimos la clase que está basada también en esta tabla de clientes. Listo, entonces es como ayudarle para que construya esa información que más adelante convierte para ir a las bases de datos y entregar resultados. Vemos que está la misma estructura que creamos ahorita. Acá que él tiene aquí otras dependencias adicionales para identificar que este es como el campo llave, digámoslo así, un identificador. Y las mismas rutinas, los mismos métodos, perdón, que teníamos en la anterior clase. Bien, el programa principal. Entonces el programa principal igual tiene unas inyecciones de código. Tiene esta parte también AutoWire, que es, digamos, inyectarle unas características especiales para decirle que acá esta clase que se llama cliente repositorio de clientes está basado en una clase, esta variable o este objeto que está creándose acá, cliente repo, va a ser este cliente repository que se encuentra acá, que es una interfaz que se hace para adicionarle a la aplicación principal estas características de servicio que se va a tomar. El main, entonces tenemos acá el programa principal. Vemos que ya va a generar un listado, ¿sí? A ese listado lo va a llamar listado de clientes. El listado va a ser basado en la estructura de la clase cliente, esos 4 campitos por registro. Y aquí dentro de este repositorio está utilizando un método existente en este repositorio que se llama findAll, que hace parte de ese estructura de datos propio de JPA y de Hibernate, que se encarga de hacer el select y entregarnos toda la respuesta en listado de clientes. Y luego recorre todo el listado de clientes y nos muestra por pantalla estos 4 rengloncitos que vemos acá. ¿Listo? ¿Qué tiene entonces este client repository? Entonces, tiene acá una definición. Esto es una interfaz, es parecido a una clase, es una adición de componentes a una clase. Esa parte de interfaz, eso es como el significado de lo que es una interfaz en lenguaje Java. Adicionarle componentes a clases que pueden ser reutilizados en muchos otros sitios, o que modifican la definición original de la clase para agregarles características especiales. En este caso es ir y traer y armar ese listado. Entonces está haciendo una extensión de lo que significa Java Repository, y le estamos pasando el modelo de cliente, es la estructura de los 4 campos. Adicionalmente, el interno ya tiene parametrizados la función listAll, que es hacer ese select asterisco de todos los registros que están formando por estos 4 campos que están informados acá. Bien, y el cliente controller, ¿qué hace? Ese cliente controller, pues en el momento no está siendo utilizado, aunque está aquí,
¿sí? Está aquí, digamos que listo, pero no está siendo utilizado porque esto se utiliza cuando es llamado desde una vista. Como no tenemos una vista, no está escuchando en ningún momento lo que le están pidiendo los clientes, los usuarios, y ya cuando se cree alguna vista, a través de head mapping, él va a escuchar y, digamos, le pasamos el parámetro, la página clientes. Entonces, él va a entrar por el controlador, lee que en clientes venía una información, digámoslo así, transferida, y va a generar el listado y simplemente va a retornar la página clientes.jpa. ¿Sí? En este caso no tenemos página de clientes JPG para recrear ese listado que no se ha hecho. Entonces el controlador no está siendo utilizado, pero ya es el siguiente paso del archivo que conforma el taller. Bueno, esto en cuanto al JPA. Entonces ya está. Vamos a cerrar acá todo esto. Close all. Bien, el siguiente ya es el paso de llevar esa información de la base de datos a pantalla a través de una página web. ¿Sí? Ya es entregarlo no al servidor a través de una consola para ver si nos está funcionando. Eso lo ve solamente la persona que está al frente de la consola o nosotros como programadores. Pero el cliente todavía no tiene una página de estas. El cliente todavía no ve nada funcionando acá. O sea, esto es el primer ejercicio que hicimos y esta es la página que queremos, donde esté el localhost y la función listar, que es la que me va a permitir consultar ese listado de clientes, que es el objetivo de la guía. Entonces acá tenemos, si le digo actualizar, no hay servidor todavía, el servidor está prendido, digámoslo así, pero no tengo activo el programa. Entonces ya el servidor está conectado porque me mostró esto, pero no encontró listar. ¿Listo? Si apago el servidor, vamos a apagarlo. Aquí está el servidor, le voy a decir en servers, le digo detenerlo, está started, está encendido y sincronizado, le digo apáguelo, ya está suspendido, listo. Voy a mirar entonces cómo se comporta ahorita la página web con el servidor apagado, le digo nuevamente actualizar, ¿sí? Dice no se puede acceder a ese sitio, no existe el servidor está apagado. Entonces voy nuevamente, vamos entonces ahora a ver el segundo proyecto, que es el tercer proyecto, el cuarto después del de la prueba inicial. Y acá entonces este tiene otros componentes ya adicionales que conforman la página web, ¿sí? ¿Qué tenemos de adicional otro? Entonces miramos acá, está Java Main, está componente demo, que es el programa principal, ya quedó trasladado a este lado. Si vemos aquí, pues aquí estaría la aplicación principal. ¿Sí? Estos no son web, este ya es un componente web de JPA. Entonces viene aquí ese programita principal que nos tiene el main, no hace absolutamente nada, solamente carga y ejecuta internamente. Como es ya un web, él va a buscar en el controlador el siguiente paso, a ver si tiene algo en el controlador. ¿Listo? Entonces por acá viene un componente de controlador. Hemos creado acá un paquete, esto ya se llaman paquetes. Incorporamos el concepto de paquetes, que son grupos funcionales de componentes. En este caso, este sería el programa principal y este es el componente de los controladores. El primero se llamaría controlador.java, que es una clase, y esa clase tiene el detector de los llamados, el request mapping de los llamados que se hagan desde una vista. Está identificando que es un controlador. Y de ese head mapping, cuando le informaron que están pidiendo algo que se llame listar. Cuando le pidan algo que se llama listar, como es el caso de acá, que le dije servidor y el archivo listar, él viene y ejecuta, entonces crea un modelo de datos a partir de lo que se encuentre en esa clase de modelo,
Y viene acá, eso es para este modelo, es transferir lo que viene de allá del otro, del servidor, de la vista, perdón, y retorna la página index. ¿Sí? En este caso, ese index no es necesario colocarle el HTML, él lo coloca internamente. Si le colocamos HTML es posible que no funcione, en algunas versiones habría conflicto, pero si está bien, resulta que es que no lo exige y quedaría index.html.html. Entonces no lo va a encontrar. Entonces no se coloca sino solamente el index. Y acá va a retornar, ¿dónde está ese index? Por aquí en alguna parte de los recursos, ¿sí? Está en templates, que son plantillas. Aquí está el index. ¿Listo? Este lo hemos grabado acá, toca grabarlo en esta carpeta. ¿Listo? Entonces ahí está el index y están las condiciones de la aplicación, que ya es donde vamos ahorita a mirar cómo se hace ese enlace. Entonces en ese index, ¿qué tenemos? Una estructura de HTML normalita que tiene estas características, y allí podemos ver entonces esta parte funcional de mostrar un renglón. Aquí que le cambia el título a la pestaña, y eso es lo que vimos, lo que veríamos al momento de correrlo. ¿Listo? Bien, no se ha corrido todavía, ya no es necesario encender por parte nuestra el servidor, el mismo sistema al momento de ejecutarse se ejecutaría. Finalmente nos hace falta acá este archivo de configuración de la aplicación, que es donde más tarde vamos a configurar el acceso a la base de datos. En este caso, este no tiene acceso a la base de datos todavía. Está aquí la carga de instrucciones para la base de datos, pero todavía no tendríamos necesidad de ir. Ya lo coloqué acá, se me quedó por accidente aquí, pero realmente se utilizaría en la siguiente versión del programa. Entonces acá tenemos una definición del nombre del programa, cómo se va a llamar el proyecto, la URL que identifica el servidor. Acá es donde debemos tener especial cuidado con esto, porque donde algún datico aquí falle, esto por nada del mundo se va a enlazar con la base de datos. Entonces la base de datos se llama ejemplo, database name. Tenemos por acá, esto también debe estar, que tenemos esa certificación de autenticación encendida, que nuestro servidor se llama //localhost 2.puerto1433. Si no tiene esto, no va a funcionar. Tiene que tener el enlace al comienzo. ¿Listo? Y aquí ya viene lo que corresponde a esos parámetros de JDBC para poderse conectar. Bien, el usuario y el password que ustedes estén utilizando. Y luego viene el driver que permite ese enlace con la base de datos. Este mismo driver es el que tenemos también puesto allí en el archivo POM. Bueno, por acá se me quedó comentaria una línea, esto hay que borrarla. Este enlace anterior no es dependiendo del nombre que tuviese el archivo. Entonces en este caso no se estaría usando, esto se puede borrar. No pasa nada porque está comentariada. Y esto también es necesario dependiendo de los tiempos de respuesta que tenga el servidor. Entonces se aconseja que utilizar estas características para ejecutar las pruebas. Ya después se depura con algo más de estudio las características de comportamiento de estos parámetros para ver la posibilidad de conexión en un menor tiempo. Y esto es clave. Esto de acá permite que la forma como va a operar Hibernate. Entonces en este caso está con la palabra create, que es un error que se tenía en uno de los demos que se utilizaron para construir esta información. Esto, si se hace con create, cada vez que se ingresa va a dejar la base de datos, la tabla vacía, la crea. Entonces borra el contenido de la base de datos. Normalmente esto debería estar en update para que sea de actualizaciones. Si lo dejamos acá, tenemos las diferentes posibilidades que podemos manejar: validar, update, none. Entonces que no haga nada, no le hace nada a la base de datos. ¿Listo? Entonces igual en el momento no lo necesitamos, pero para el siguiente ejercicio sí. Update. Entonces allí estaría. Luego tenemos acá ya el archivo POM, que es donde se encuentran todas las dependencias. Y en ese archivo POM, donde están todas las dependencias, vemos los nombres, la parametrización inicial del proyecto, vemos
ya el uso de la versión del compilador, tenemos el inicio de datos de JPA, tenemos el timeleft, que aunque en este proyecto no lo estamos necesitando, para la versión de nuestro ejercicio sí se necesita para que haga la interfaz con el controlador, para que entienda lo que pasarle datos al controlador y para que el controlador se los transcriba al momento de crear el archivo que se le muestra al público. Entonces, esto es importantísimo, es un componente de tecnología que permite esa interfaz directa entre la página web y el servidor, para poder montar los datos que el cliente necesita observar. Y acá entonces está la dependencia que hace que se trate como página web el desarrollo que se está ejecutando. Finalmente, los drivers del servidor y el arranque del framework de Spring Boot. ¿Listo? La parte para pruebas de test, esta es la parte de Maven, que es necesaria también, intocable, para que pueda hacer las actualizaciones constantes de los versionamientos y de agregarle y insertar los componentes al desarrollo. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Le vamos a decir acá, vamos a ver el servidor cómo se encuentra. Recordemos que estaba apagado. Está apagado, si le decimos aquí no va a haber nada. Y entonces le vamos a decir que lo ejecute. Ejecutar run. Y acá Spring Boot. Nos dice que seleccionemos. No hemos grabado algo de las propiedades, me advirtió acá, le voy a decir que ok, que las grabe. Debe estar iniciando. En algunos casos genera advertencias de pronto por versionamiento o algo. Mientras no haya error, no hay problema. Ahí ya paró. No hay nada. Nos debe decir acá una última observación que dice que esto se encuentra encendido. ¿Sí? Ya este no nos hace interfaz directa con el navegador como lo hace una aplicación web normal. Nos toca a nosotros ir al navegador y saber cuál es el método que debe estar escuchando el controlador. Entonces el controlador debió haber escuchado algo que se llama listar. ¿Listo? Cuando escuchó listar, pues va y nos genera el index. Y ese index que nos va a mostrar una paginita que nos dice hola, soy el servidor Tomcat, estoy activo. Entonces vamos a ver. Entonces acá, recordemos, vemos que acá nos dice localhost 8080, es necesario el 8080, el listar. Le damos enter y ahí está activo el servidor. ¿Listo? Eso sería hasta acá esta parte funcional de nuestro ejercicio antes del desarrollo completo del taller, que va a la base de datos y nos las muestra aquí en pantalla. Ya vimos que nos las muestra en la consola del servidor. Hace falta poderlas traer aquí a la parte final de que ve el usuario ya en su casa, digámoslo de esa forma. Vamos aquí a nuestro proyecto nuevamente. Bien, ahora procedemos con el desarrollo ya del taller. Lo que realmente se requiere que es conectar una tabla de ustedes a el servidor y podérsela entregar a un usuario a través de su sitio, de su navegador web. Entonces, bueno, como primera medida, pues ya sabemos que se debe tener creada la base de datos. Sí, acá esto se comenta nuevamente acá al comienzo del desarrollo del taller en su documento. Luego dice que esto debe estar obviamente identificado con localhost. Si lo tienen con otro nombre de servidor, pues es el nombre del servidor que van a utilizar en el momento de la parametrización. Que la tabla pues debe tener esas características de al menos unos 2 o 3 registros y que al menos hayan unos 3 campos por mostrar dentro de la estructura de la tabla. Y pues es el mismo comportamiento. Tenemos acá lo que corresponde al servidor en caso ya de la prueba final, que va a ser conectarlo a un servidor remoto.
Si funciona localmente, debe funcionar en un servidor remoto con solamente cambiar la dirección IP. ¿Listo? Entonces va / la IP y sigue el puerto que ya conocemos para poder configurar el servidor, y debe enlazar si el servidor se encuentra activo. Bien, entonces que la base de datos se encuentre creada, ya verificamos que efectivamente esa tablita se encuentra. Yo voy a hacer un recuento del paso a paso de lo que deberían hacer a partir del archivo que les acabé de mostrar de ya el Spring Boot Web. Con la estructura básica del saludo, cambiándole algunos componentes y agregándole lo que se necesita para ir armando el proyecto. Entonces aquí voy haciendo el paso a paso de los componentes en ese orden lógico que se da desde el comienzo en que el usuario lo solicita, digámoslo así. O en este caso no lo va a solicitar el usuario, sino se le va a cargar la página de entrada como si él lo estuviera haciendo la petición allá en el navegador, colocando la dirección. Es decir, lo primero que vamos a ver es lo que hace el controlador cuando detecta que le dijeron list. ¿Listo? Entonces, eso lo hacemos. Entonces, vamos a mirar antes de continuar acá, que obviamente necesitamos esa utilización de la herramienta Spring Tools. Y aquí dice seguir los pasos indicados, que todo lo que les he contado a través de este video, para poder hacer ese desarrollo. Para el desarrollo del presente taller se suministran esos archivos, ya los vimos acá, y una vez concluido el ejercicio debe ser presentado a su docente por parte del grupo de estudiantes directamente sobre el computador que tienen la herramienta de desarrollo y obviamente su base de datos. ¿Listo? Porque hay algunas referencias bibliográficas en el material. Entonces, ¿cómo va a ser ese trabajo? Entonces vamos a tomar como referencia ese archivo ya funcional, vamos a verlo funcionando antes, y a partir de ahí yo voy transfiriendo el código para que el mismo orden que ustedes deben seguir para poder armar el proyecto con los campos de su tabla. Bien, empecemos por cerrar acá lo que tenemos en el editor, Close All. Voy a ampliar un poquitito la pantalla central. Listo, por acá tenemos entonces el tercer proyecto. Bueno, yo lo amplío para mirar tabla, listado tabla. Este es el que voy a tomar. Voy a abrir los componentes. Vamos a verlo funcionar antes, hemos dicho. Entonces le decimos acá, el servidor está activo. Entonces nos va a generar un error al momento de compilarlo. Voy a generarlo para que veamos que tenemos que detenerlo porque está activo con un sitio web en este momento. Si le digo acá que lo ejecute, ahí nos va a arrojar ahorita un error y no nos va a dejar continuar porque está activo para un proyecto previo. Vamos a ver. Y error. Listo. Dice aplicación falló al inicio. La conexión reporta. A ver, por acá hay otro texto antes. Error. Aquí se quedó y en alguna parte por acá el mensaje nos hace ver esa pequeña descripción. Dice que por acá está escuchando en otro puerto que está actualmente en uso, falló, el servidor falló, el comienzo del servidor falló porque el puerto 8080 está activo en este momento. Que use otro puerto o mire que otra alternativa pueda hacer. Entonces lo que vamos a hacer para no configurar más puertos es apagar el servidor. Esto lo hacemos por la pantalla principal, aquí por la barra de herramientas principal en la parte superior está este botón de apagado. Vamos a ver, aquí nos debe decir, a ver que nos saque la cajita de diálogo, no la sacó. Nos debe decir que está activo este demo web. En este momento no la quiere sacar, pero igual lo apagamos y allí ya él lo ha detenido, ¿sí? Y intentamos nuevamente ejecutarlo. Le decimos clic derecho, arrancar, Springbot. Ahí ya nos debería hacer la conexión con la base de datos. Nos está generando el listadito de verificación por acá como para asegurarnos que sí está haciendo la consulta, que ya terminó.
Por acá nos debe decir el mensaje de que ya también se encuentra disponible. Arrancó en tanto tiempo, 12 segundos demoró. Y vamos a ir a ver si en el navegador ya logramos observarlo. Entonces por acá teníamos la opción de listar. Perdónenme. Tenemos que decirle ahora la opción listar, también se llama así. Entonces le decimos acá. Y ahora sí, nos muestra esa interfaz que hemos generado. Entonces, ¿cómo está construido esto? Lo vamos a ver entonces enseguida. Nos regresamos aquí al editor y a partir de este proyecto entonces voy transfiriendo a una réplica de este proyecto web que tengo limpio acá para trabajarlo. ¿Listo? Entonces le voy a sacar una copia de ese proyecto y vamos armando rápidamente el contenido del siguiente proyecto. Entonces tenemos acá, le digo clic derecho, copiar, ya se encuentra en memoria, ubico por fuera, le digo clic derecho, pegar. Me pide el nombre del proyecto, entonces voy a decirle acá taller, web taller, por llamarlo diferente del que tengo de muestra. Le digo copiar. Él va a crear una réplica, inicialmente muestra algunos errores, podemos ver, ya lo terminó. Entonces aquí al comienzo podemos ver aquí la actualización que hace acá en la parte de la barra de estado. Ya tenemos aquí el que se llama taller. Y a ese taller le voy transfiriendo partecitas en el orden en que operaría a partir del controlador esa estructura. Entonces vamos a armar primero la estructura de carpetas de paquetes para ir metiendo dentro de esos paquetes los componentes. Entonces vamos a verificar acá. Abrimos el contenido y vamos a abrir el contenido de el que está funcional completo. Bueno, entonces el archivo POM no sufre ninguna modificación, no lo vamos a ver, ya lo explicamos previamente. El siguiente archivo, que sería, a ver, la estructura, entonces dentro del main tenemos todos los componentes, los paquetes. El demo es el nombre del programa, no lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar así, aunque lo quisiéramos cambiar, lo podemos hacer, pero se va a llamar demo internamente, pero debería llamarse demo web taller, por ejemplo. ¿Listo? El siguiente, que es el controller. Entonces, lo primero que hace cuando se ejecuta el programa principal, pues es ir al controller. El programa principal es el que tenemos acá. Entonces, vamos a observarlo y debe ser el mismo, prácticamente. Entonces, voy a entrar acá. Aquí está el programa principal. Allí lo cargó. Este corresponde a el de la aplicación destino taller y vamos a mirar el que corresponde al que viene en la prueba, en el que se mostró hace un momento. Entonces dentro de demo, ¿sí?, hay algunas cosas adicionales como mostrar el listado que salió aquí al final. Recuerden que el primero no nos mostraba el listado de la base de datos, acá sí lo tiene. Entonces tenemos que agregarle algunos componentes. Bien, abrimos entonces en la carpeta demo el archivo principal. En el documento, en el proyecto original, vemos que en este proyecto se está haciendo alusión al listado, a la impresión o a la generación del reporte en la consola. Y el proyecto que recién estamos creando, web taller, tiene también en la carpeta sample demo, tiene la versión básica que se incorpora en cualquier proyecto nuevo. Vamos a cambiar todo el contenido para asegurar que esté ya con las características que necesitamos incorporarle el modelo de datos, necesitamos incorporarle también la interfaz del servicio y necesitamos incorporar acá las instrucciones para generar el reporte. Entonces eso lo tenemos en el archivo base. Entonces marcamos todo, abrimos el detalle para que nos quede todo copiado y marcamos todo
Lo copiamos, podemos ya cerrar aquí el archivo y en el destino vamos a borrar ese contenido y pegamos lo que traemos del otro archivo. Nos genera errores porque no se han creado algunas clases todavía correspondientes a la tabla personas y a otros, a las interfaces, además de las anotaciones Spring Boot y otra serie de componentes que toca ir creando o copiando o que van apareciendo a medida que vayamos copiando los componentes. Bueno, este ya quedó, entonces corresponde, dijimos nuevamente, al paquete demo, el paquete principal, y allí le decimos guardar, cerramos, y ahora vamos a ver la estructura de paquetes que deben crearse. Tenemos un segundo paquete aquí creado, que sería el paquete controlador. Entonces vamos a verificar qué contiene ese paquete controlador. Tiene por dentro una clase y en esa clase se llama controlador. La definición de esa clase es establecer la interfaz de servicios, verificar cuando en el navegador le dicen o la URL de listar o el cliente presiona algún botón que tenga parametrizada esa URL con el atributo que se indique allí, en este caso listar. Cuando se detecta que están pidiendo el listado, entonces el sistema viene y hace los procesos necesarios para traer desde el servicio la funcionalidad, a través de la funcionalidad listar, el listado correspondiente de esa tabla. ¿De cuál tabla? De la tabla que se identificó acá en esa interfaz. Es la interfaz de servicio. Entonces ya internamente cuando se crea esto, el sistema va a detectar, o si ya se le parametrizó, ya lo vemos ahorita, que tiene por dentro indicada cuál es la tabla que va a tomar. Bueno, luego entonces detectó esto y viene y crea ese listado a partir de la información que se encuentra en la parte de servicios y finalmente lo muestra, lo transmite, digámoslo así, o lo transfiere en la palabra hacia el archivo index. Y pues ya va a retornar completamente ese archivo hacia el front. ¿Dónde está index? Index lo tenemos por acá en la carpeta de recursos. Entonces hay por acá otra carpeta de recursos. Acá dentro de templates debe estar index. Ya lo miramos en un momento cuando ya tengamos copiados todos los componentes para explicar esa última parte. Bueno, ya entonces está el controlador. Vamos a verificar que tiene este controlador del taller. Si es la versión que tenemos, estábamos viendo el de arriba. Entonces abrimos el controlador nuevo. Aquí está el de web taller. Bien, o sea, recordemos que lo estábamos viendo era por consola únicamente. Entonces vamos a ver que tiene el controlador que hace ya el llamado para funcionamiento de la web. Entonces está en el ejemplo base, en listado tabla, controller, controlador, lo abrimos, ¿sí? Y tendrá de pronto algunas cosas parecidas, vamos a ver, a no ser que ya esté igual. Aquí no nos genera los errores porque tiene todos los componentes bien. Recuerden que hay componentes que no se han transferido todavía, por lo tanto en la nueva versión está todavía incompleto, pero la codificación es toda igual. Entonces ya está en orden este documento, este archivo. Cerramos la carpeta controlador original. Nos quedan estas cuatro carpetas que no se encuentran, estos cuatro paquetes que no se encuentran en el proyecto nuevo. Entonces vamos a transferirlas directamente para agilizar un poco ya la solución y ya entramos a mirar por dentro qué es lo que se debe cambiar para que se empareje con la tabla de ustedes. Miramos acá, entonces los cuatro componentes que hacen falta, hicimos copiar y pasamos. ¿Dónde está el raíz de esto? Esto está en Java, main Java.
Entonces dentro de main Java debemos ubicarnos y ahí le decimos que pegue. Entonces actualmente main Java tiene 2 paquetes únicamente. Al pegar esos 4 ya quedarían entonces completos los 6 componentes. Le decimos por acá pegar. Allí están. Noten que ya se borraron los errores. ¿Por qué? Porque se completó todo, el enlace se sincronizó con toda la codificación. Bien, vamos a ver el orden en que deberían estarse grabando la información para que cuando se esté codificando no aparezcan o se minimicen esa cantidad de errores, porque él va encontrando lo que ya fue creado. Es prácticamente como una especie de ingeniería inversa. Vamos desde lo último hacia todo el andamiaje inicial del proyecto. Entonces, lo último que va a tomar. Entonces, en ese caso, vamos a ir por el modelo. Esto ya lo podemos cerrar, ya hicimos toda la copia necesaria. Nos hace falta solamente un archivo. Ese archivo recordemos que lo tenemos por acá en recursos. Y adicional a ese archivo nos hace falta verificar la configuración de la aplicación y también el archivo pon un rápido repaso para asegurar que esté todo completo. Entonces, en templates del archivo original, tabla, listado tabla, entramos a templates, acá en recursos, templates, dentro de templates está el index, HTML, en este caso es HTML, no estamos trabajando con JSP, sino ya es con HTML para que se integre con Timeless y tome los datos de la navegación. Entonces, lo abrimos, ese index, y acá nos muestra el contenido de lo que está proyectando en pantalla. Entonces es un archivo básico HTML, pero tiene cosas adicionales que le dan la forma y le permite integrarse con el aplicativo que está en el servidor elaborado en Java. Entonces acá es necesario esta primera parte de incorporar dentro de la instrucción HTML ese componente que va a ser el enlace posterior entre el front y el back a través de una serie de instrucciones time-left que permite ya darles dinamismo a la página. Bien, verificamos que tiene el archivo HTML, tiene acá un título, prueba SQL Server, tiene adicionalmente el link de la tecnología que nos permite darle la forma a la presentación, esto a través de estilos, y estos estilos los tomamos en la página de Bootstrap. Entonces Bootstrap tiene sin número de definiciones de posibilidades para darle forma y ya una presentación bonita al proyecto, como el que les mostré hace un momento. Entonces este es el objetivo final. Entonces Bootstrap va a tomar la clase completa de la tabla, le va a poner una configuración que ya tiene preestablecida, va a cambiarle de pronto al tipo de letra, los va a centrar y fuera de eso pues le colocamos también unos botones y automáticamente el sistema lo mostrará con el color que se le parametrice allí, si es de alerta o si es de ya una definición como un delete, que es borrar. Listo, normalmente se utiliza el color rojo para eso y para las alertas o para el procesamiento se coloca en amarillo. En este caso es editar o generar una actualización. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? La definición del estilo para poder utilizar esos colores y esos tipos de letra. Luego se crea una tabla. A la tabla se le dan algunas características por clase que se encuentran en Bootstrap para que el sistema se comporte de acuerdo con ese diseño. Lo que nomás nos interesa en este momento antes de Bootstrap es, pues aquí se están generando los 4 códigos, los 4 columnas en una tabla. En la cabecera de las tablas estoy colocando el título a esas 4 columnas, 5 columnas incluyendo con la de mantenimiento. ¿Sí? Si vemos está ID, nombre, teléfono, edad. Ustedes la reemplazarían por el que le corresponda al proyecto de ustedes. Bueno, luego viene lo que es el contenido. Entonces estas son las cabeceras y ahora el contenido. Aquí hay una situación ya donde se integra TimeLive para hacer sincronismo, digámoslo, con el controlador y también con el modelo de la base de datos. En este caso no va a ir por el modelo como tal, pero sí por las interfaces creadas con ese modelo. Bien, tenemos acá que está
en primera instancia una lectura de una tabla, que fue la tabla que se transfirió desde el controlador. Entonces, si miramos el controlador, ese controlador está diciéndole al modelo en el atributo personas, pásele el contenido de personas. Por acá estaba personas, es un listado, ¿listo? Del modelo persona. Y le está transfiriendo ese listado. Como ya tenemos en TimeLift ese listado con la instrucción for edge de TimeLift que se asocia con HTML, entonces ya se genera un registro que tendrá 4 campos: identificador, nombre, teléfono y edad. Ustedes repasan esto y colocan los campos que pertenecen a la tabla de ustedes. ¿Listo? Y finalmente los dos botones, el que está de color amarillo y el que está de color de alerta roja. ¿Listo? Bien, y ahí termina nuestro archivo que hace la interfaz. Por eso en el ejemplo notamos que se abrieron 2 registros. Si le adiciono un nuevo registro y hago una actualización, ¿sí? Vamos a correrla acá, va a generar el mismo listado, el servidor todavía se encuentra activo. Voy a ir a la base de datos y le voy a agregar un nuevo registro. Entonces voy a entrar por acá, esta es la tabla de personas. Entonces en personas le voy a decir aquí editar, me deja adicionar otro más. Entonces por acá le digo que edad, digamos acá estaría, vamos a colocar a la señora Berta. Tiene acá, perdónenme, cancelar, aceptar, estoy metiendo un dato donde no es, esto es un dato de numérico, 93. Tiene un identificador, acá no salieron en orden, va con el identificador 3. Tiene el nombre Berta. Debe ser autonumeración, entonces por esa razón no lo dejo escribir acá. Y acá le decimos que es teléfono 444. Listo, tabulador, avanzamos. Y él generó por acá un número interno de persona, a ver si no lo deja cambiar, no sé por qué. Y no lo está dejando editar, pero igual, el identificador allí no tiene tanto problema. Ya quedó grabado, decimos aquí que actualice. Cerramos el editor. Y vamos a generar el nuevo listado para asegurarnos que ya esté acá. Ahí está creado ese identificador 1001 y con la persona, con los datos de esa persona. Si vamos al navegador y le decimos ahora aquí que actualice, ahí tenemos ya esa interfaz. ¿Listo? Bien, eso lo hace gracias a esta interfaz o a esta intercomunicación a través de esta tecnología que se asocia con JPA y con Java y HTML. Bien, para terminar esta parte de este archivo, pues dentro de la configuración de estilos, es necesario, pues dependiendo del estilo que se quiera darle a la tabla, utilizar una guía de estilos, un archivo de estilo CSS. Bootstrap es una tecnología que tiene muchas plantillas y facilita esa parte de trabajo del front. Hay unas que son pagas, otras que son gratuitas. Esta es una de las gratuitas. Por acá tengo la página de Bootstrap y encontramos dentro de la navegación, buscamos por allí en la página principal de introducción el sección de CSS y allí encontramos el hipervínculo que nos lleva a esa librería. La copiamos y la podemos traer al proyecto para incorporarla en nuestro desarrollo. Allí la pegamos y eso ya le da la forma que vimos con esa presentación y diseño. Bien, entonces regresamos acá a nuestro proyecto y vamos a continuar con los archivos que nos hacen falta. Ya esta partecita, recuerden, ustedes la pueden dejar tal como se encuentra acá. Esto es lo que deben construir a partir de la tabla que ustedes tengan.
Bien, bien, cerramos entonces acá los archivos que tenemos. Se lo vamos a ver controlador y el index. Vamos a verificar que tiene el index que se encuentra en las plantillas. Entonces la plantilla que hemos copiado aún no, ya la miramos hace un momento, pero aún tenemos la original o la que hicimos previamente, que es la del saludo. Entonces vamos a reemplazar con el contenido de la que se encuentra en el modelo de la tabla de personas. Entonces venimos por aquí a buscar recursos, dentro de recursos está index y este archivito nos lo vamos a llevar a templates tal como se encuentra allá y procedemos de una vez, miramos este de aplicación que tenemos también acá disponible. Copiar, copy y lo traemos para reemplazar el que se encuentra acá. Lo vamos a cerrar y le decimos pegar. Nos dice que ya existe, que si deseamos sobreescribirlo le decimos que yes. Y si lo miramos, ya debería ser el que corresponde a nuestro trabajo, que ya saben que van a reemplazar estos datos que se encuentran acá, esos nombres de campos. Bien, la configuración de la aplicación. Cerramos el index y application propiedades, properties. Tenemos que en la versión final del taller tenemos estas configuraciones. Vamos a ver que no haya cambiado con relación al que ya se encuentra suministrado como base. Entonces por acá está, aseguramos que este sea el proyecto correcto, el de la tabla, listo, este es el base, son prácticamente las mismas indicaciones. Allí por ahí dos renglones más. En Hibernate está esto que yo les decía hace un momento. Esto nos ayuda a verificar en la parte final, en el listado de consolas, si queremos ver el SQL que el sistema arma o no lo queremos ver, y si queremos ver el detalle o no queremos ver el detalle. Entonces con estas dos se puede jugar allí como para ver cómo se comporta. Entonces ustedes pueden experimentar eso en este archivo, en algunos casos colocándolo prendido o apagado, y van a ver que acá en el listado van a salir este detalle de los SQLs que se procesan, ¿sí? O van a salir solamente en un solo rengloncito todo el SQL. Es mejor leerlo siempre en forma estructurada como lo vemos acá, y si lo quiero mostrar o no lo quiero mostrar. Entonces con eso se juega ahí. Esta parte de acá debe tenerse en cuenta porque si la dejamos en create siempre vamos a ver una tabla vacía, porque cuando arranca la va a blanquear. Entonces lo ideal es dejarla que no haga nada, o como vamos a tener un CRUD más adelante, entonces pues lo ideal es que se abra con posibilidad de actualización. Bien, las diferencias con relación a la primera, aquí estaba update y vamos a copiarle entonces también esta posibilidad de mostrarlo. Bien, el servidor, entonces ya saben que aquí es donde se va a cambiar el servidor para que sea remoto o local. Y yo creo que ya estaría todo nivelado. Los demás datos no cambian. Están perfectos. Entonces cerramos. Y cerramos. Grabamos la versión última. El archivo POM. Nos hace falta verificar acá. Este es el archivo POM del proyecto tabla, que es el original. Y el archivo POM del proyecto copiado. Entonces vamos a ver qué cantidad de líneas tiene esto. Tiene 68 líneas y el copiado tiene también 68 líneas. Entonces es el mismo, no tenemos ningún inconveniente con ello. Entonces ya estaría emparejado. ¿Listo? Las 4 carpetas de contenidos también ya se hicieron. Y aquí vamos a mirar en cada una de ellas qué deben cambiar ustedes. En interfaces está interfaz persona.
Como es la tabla de personas, pues lo ideal es que la interfaz se llama iPersonas. Si ustedes tienen una tabla con un nombre diferente, pues la interfaz la van a llamar sobre esta misma, o dejen esta y crean una interfaz nueva y pueden entonces encontrar, asociarlo ya con esa tabla. Viene acá, entonces tenemos una definición del paquete, cómo se llama, están las librerías necesarias para que estas instrucciones sean reconocidas, y te está haciendo alusión a persona, que se encuentra dentro de la carpeta modelo, que es en un paquete diferente, entonces toca enlazarla desde acá, y estamos diciéndole que vamos a hacer una interfaz de persona, extendiéndola, trayendo los datos de una instrucción de JPA y de Hibernate que enlaza esa tabla y se transporta esa tabla con las características con que está definido persona. Eso es solamente esas instrucciones. Como les decía, esta parte de programación más adelante, ya cuando ustedes estén desarrollando en alguna espacio académico, pues ya tendrán oportunidad de pues, entrar en detalle con toda esta parte de esa codificación. Cerramos acá. Vamos a verlo sobre nuestro proyecto. Estamos viéndolo sobre nuestro proyecto, perdón, pensé que estaba trabajando en el primero. El segundo, que corresponde a la interfaz servicio. Entonces, este enlaza los diferentes servicios que se van a trabajar. Como por ahora solamente tenemos el servicio de listar, pues está siendo llamado por allí donde nos dicen tráiganos la función listar de esa interfaz. Por eso se está trayendo ese list que se le dice por allí en el controlador. Miramos nuevamente el controlador. El controlador está haciendo el llamado de esa instrucción listar. Desde servicio, la función de listar. ¿Listo? Entonces allí nos va a traer ese listar que se encuentra definido acá. Bien, y es de tipo clase list de personas. Bueno, y las otras pues todavía no se van a usar, se dejan allí. Más adelante cuando se cree la función para listar por algún código de búsqueda, o para hacer un salvado de datos, o para hacer un borrado. ¿Listo? Ahora, bien, ya tenemos visto esto, ya hemos visto entonces la interfaz de servicio. Ahora el famoso modelo. ¿Listo? El modelo entonces incluye una clase llamada persona. Esa persona pues contiene, esa clase persona, las características, la estructura de la tabla que vamos a manejar. Entonces aquí ustedes tienen que identificar muy bien los campos, en este caso identificador, nombre, teléfono, edad y los métodos que traen esa información. Esto es fácil de hacerlo, realmente se traen por acá con unas funcionalidades que permiten estamos hablando de source, y en source está generar setters, getters y setters, y también las otras funcionalidades para ir creando esto. Bueno, por ahora pues es necesario crearlas porque las interfaces las van a tomar bien y deben hacerlo de esa forma. Entonces, una vez creados, voy a hacer aquí nuevamente la creación de esto. Entonces le digo a crearlo por acá, estos que son el setters y los headers. Voy a dejar el de la cadena de texto por ahora, estos, ¿sí? Entonces aquí llego y le digo clic derecho, source, y le digo entrégueme los headers y los setters de esa clase. Las marco todas, los campos, y le digo generar. Entonces aquí me generó esos métodos que me van a traer y a grabar la información de esos componentes. Bien, estos son los constructores, ¿sí? Entonces hay un constructor que me permite construir todo o con el detalle de los campos para cuando se crea una clase nueva, un objeto nuevo en el momento de hacer operaciones. Entonces aquí también se crean con el nombre de la persona, se deja uno vacío que es el autogenerado, y este tendrá los campos que están también escritos aquí. Pues también lo pueden crear por la otra parte o simplemente los transcriben.
Y la última parte, que es la de la cadenita de texto que vemos en la consola, también lo puedo hacer por el asistente, que nos permite por acá en Source y crear la cadena de texto. Aquí están los dos constructores que les comenté hace un momentico, el que toca todos los campos, usando los campos, en ese momento también hay uno para elegir que son todos los que se necesitan o se genera el detalle. Listo, le decimos acá que nos genere la cadena de texto. Y la cadena de texto que necesitamos todos los campitos que se encuentran allí. Le decimos que los tome y de allí nos genera la cadena de texto. Entonces esto lo grabamos y cerramos. Finalmente el servicio. Entonces la clase de servicio, que es la que va a hacer las operaciones de salvar, las operaciones de borrar y todo esto para la tabla correspondiente asociada con el servicio, con la interfaz de servicios, que también se mostró por acá. Entonces también entran, tienen el debido cuidado de que esté siempre relacionada la tabla que están ustedes asociando. Todo esto debe estar hecho al detalle, con el debido cuidadito de cambiar y actualizar la tabla correspondiente. Bien, ahí estaría ya entonces todo lo que necesitan para poder hacer su trabajo. Entonces, los mejores éxitos y esperamos que sea posible contar con esto para el día del examen final.